Quiero personalmente dar las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder servirle, de poder pararme aquí enfrente de ustedes como utensilio de Dios para hacer su voluntad. No es fácil, hermano, todos lo sabemos. No es fácil hacer la voluntad de Dios, nos cuesta. Si me preguntaran a mí, pues a lo mejor como persona quisiera estar en otro lugar en el día de hoy. Pero gracias a Dios que nos ha dado un poquito de ese entendimiento para sacrificar todo lo que el mundo ofrece en este momento y venir a cumplir con el pacto. Y por eso yo le doy gracias a Dios en este día. Como ustedes saben, últimamente he estado yendo mucho a mi pueblo. Yo soy de Moctezuma, Sonora. Los invito por allá cuando estén para allá. Y andando allá me ha tocado, pues, le doy gracias a Dios que donde quiera que ando trato de todo el tiempo estar hablando de la palabra. Y me ha tocado estar hablando allá y predicando y hablando con un primo. Le he estado predicando y él me ha estado pidiendo que le hable, que le diga, que le hable de la palabra. Y después de un tiempo, hace unas semanas atrás, le pregunté, después de todo este tiempo que te he hablado de la palabra, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Me preguntas, oyes? Se te hacen buenos consejos, pero nunca dices nada. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de esta vida de la que Cristo habla, que podemos vivir, que nos pide que vivamos todos? Y me dice, vivimos en un pueblo donde si no te haces a la cultura de aquí, si no te haces al ambiente de aquí, si no te haces a los pensamientos de aquí, te hacen a un lado. Él estudió en la universidad en Obregón y es una persona muy inteligente, tiene mucha información. Y él me refirió una frase que Charles Darwin dijo. Charles Darwin fue un científico en 1830 y tantos. Charles Darwin dijo esto y es lo que él me refirió. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se sabe adaptar. Y eso lo puedes aplicar en todo, en los animales. Hay leones que andan de para arriba y para abajo tratando de demostrar que son los más fuertes, pero no pueden. Y terminan muriéndose solos. Entonces no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se sabe adaptar, y lo he visto en este pueblo. Lo he visto como si no te adaptas al pensamiento y a las tradiciones y a todo lo que existe aquí, te hacen para un lado.
¿Cómo un cristiano pudiera vivir aquí? ¿Cómo? Y le digo, aparte de muchas cosas que le dije, lo que es imposible para ti o para el hombre, es posible para Dios. He escuchado comentarios de personas que dicen que la palabra de Dios fue escrita para los cristianos del primer siglo. Estos son otros tiempos, esta es otra cultura, aquella fue otra cultura. Y la palabra de Dios no aplica para nosotros en este tiempo. De hecho, mucho de la palabra de Dios no aplica. Ese es el comentario. Para nosotros, porque vivimos en otro tiempo, en otra cultura, otras tradiciones, otras creencias tal vez. Pero esto me levanta preguntas a mí. No sé si ustedes le han hecho ese comentario, pero a mí sí me lo han hecho. Y lo que todo el tiempo me he puesto a pensar, entonces, si mucho de la palabra de Dios no aplica para nosotros, porque vivimos en otros tiempos, entonces, ¿quién decide qué sí aplica y qué no aplica? ¿Quién toma esta decisión? ¿Cada quien? ¿Cada quien puede tomar esta decisión individualmente? ¿El gobierno? ¿Las escuelas? ¿Los maestros? ¿Quién toma esta decisión de qué sí aplica y qué no aplica? Para mí, nos estaríamos formando un Dios a nuestra propia conveniencia. Al gobierno le convienen ciertas cosas y solamente aplicaría ciertas cosas. Tú como persona individualmente agarrarías ciertas cosas. De eso es lo que el mundo está haciendo en el momento. Cada quien hace su Dios a su conveniencia. Ha creado sus propios mandamientos, han creado qué se aplica y qué no aplica. Qué les conviene y qué no les conviene. Pero sabemos que dice Primera de Pedro, ya dice que la palabra de Dios no es interpretación privada, nadie la puede agarrar como ellos quieran. La palabra de Dios ya está escrita, el fundamento, dijo Jesús, ya está puesto, es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Entonces, sabemos que para nosotros esto no es cierto. No importa la cultura, no importa los tiempos. La palabra de Dios es la verdad. Así lo dijo él, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es la verdad. Y sabemos que no es cierto, porque si esto fuera así, entonces Él fuera un mentiroso, porque vamos a ver qué dice Mateo 24:35. Mateo 24:35. Matthew 24:35. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que los tiempos van a pasar, que la tierra se va a acabar. La tierra no se ha acabado. Todas las tradiciones, todas las modas, todos los pensamientos, todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. No pasará. Aun cuando haya pasado la tierra, sus palabras van a quedar firmes. Vamos a ver qué dice Juan 12:48 también. Juan 12:48. John 12:48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Tengan por seguro, hermanos, que Dios no miente. La palabra de Dios, escrita aproximadamente 2000 años, el Nuevo Testamento, no va a pasar. De hecho, vamos a ser juzgados por la palabra. Estamos siendo juzgados por la palabra. No va a pasar. Es con lo que nos va a juzgar. Es por eso que cada uno de ustedes, y invito a cada invitado a que se preocupe por saber qué dice la palabra, puesto que es la que nos va a juzgar. Personalmente, cuando yo oí esta escritura, me causó miedo, porque dije, pues yo no conozco las leyes. Conozco las leyes de la ciudad, conozco por qué me va a parar un policía cuando vaya a 75. Es que decía 25. Conozco que cuando está en rojo me tengo que parar, porque lo tuve que estudiar para saber las leyes y poder agarrar mi licencia. Pero que Dios me juzgue por lo que yo ni conozco. Yo los invito a los invitados, estudien la Biblia para que sepan
¿por qué vamos a ser juzgados? De otra manera no sabemos. Pero bien claro y específicamente dice Jesús que la palabra no va a pasar. No importa las culturas, no importa las tradiciones, no importa el pueblo, la ciudad o el país. La palabra de Dios es la misma aquí y en China. Es la misma, para todos. Porque Él vino a morir por el mundo. No por Israel nomás, no por Estados Unidos nomás, no por México, por el mundo entero. Ese es el favor que no nos merecíamos. Es la gracia de Dios. El problema del pueblo de Dios, de Israel y la iglesia, es querer ser como las demás naciones. Sigo viendo el mismo problema del pasado. Es querer seguir viviendo como el mundo vive. Es que es emocionante. El mundo te emociona. Te hace sentir como vivo así. A la carne. Pero sigue siendo el mismo problema. Querer ser como las demás naciones. En 1 Samuel 8 del 1 al 5, vamos allá. Primera Samuel, 1 Samuel 8, 1 through 5. Primera Samuel 8, del 1 al 5. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Y eran jueces de Bersabá, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los jueces de Israel, dice, los hijos de Samuel, se habían corrompido. Inmediatamente se junta el pueblo para hacer algo al respecto, pero ese no era el problema del pueblo de Israel. Esta fue la excusa que ellos agarraron para exigirle a Samuel un rey, para pedir un rey, porque había un problema. Ellos se fijaban en las demás naciones. Ellos querían ser como las demás naciones. Ellos no querían ser como el pueblo de Dios único. Ellos querían ser como los de allá afuera. Y querían un rey. Ya no querían a Dios que fuera su rey. Dios era el que los guiaba, pero ahora miraban la oportunidad de tener un rey y ser como los demás allá afuera. Qué gran oportunidad de ser igual que ellos. Y ahí es donde me doy cuenta, hermanos, qué tanto nos afecta la cultura de lo que está sucediendo ahorita allá afuera. Cuando miramos lo que otros están haciendo y qué difícil es para la iglesia decir, yo me voy a separar de lo que está sucediendo. Yo voy a ser un hijo de Dios, le voy a ser fiel a Dios. Porque la carne emociona. Lo que nos ofrece el mundo te emociona. Pero allí mismo en 1 Samuel 8:10 dice, del 10 al 18, 1 Samuel 8, 10 to 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amansadoras,
Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos de vuestras siervas, vosotros vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis su siervo. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. O sea que Dios le advierte al pueblo de Israel las consecuencias de lo que tener un rey va a traer. Básicamente les voy a quitar a sus hijos para que sirvan ahora al militar de Israel. Les voy a quitar a sus hijas para que sirvan en el palacio, lo van a servir al rey. Les voy a exigir el diezmo de todo lo que trabajan, me van a dar el 10% de todo lo que ganan. Y le comienza a decir una lista de cosas de lo que va a pasar al tener un rey. Pensaríamos que a lo mejor la reacción del pueblo sería, no, mejor déjalo así como está, mejor no queremos rey. Pensaríamos que esa fuera la decisión del pueblo, pero no fue así. Vamos a ver qué dice ahí mismo en Samuel 8, del 19 al 23. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel toda la palabra del pueblo, y la refirió en oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. O sea que me doy cuenta que después de que Dios les menciona, tal vez para que se arrepientan, la advertencia: si ustedes les damos un rey, van a tener que hacer todas estas cosas. No sé si les conviene. Y dice el pueblo: por tal de ser como las demás personas, por tal de ser como las demás naciones, no nos importa, pero queremos rey. Queremos rey y lo queremos ya. ¿Qué poder tiene el mundo, hermano? ¿Qué poder tiene lo que miramos allá afuera? El mundo, hermanos, hace que no razonemos la realidad de las cosas. ¿Cuántos de nuestros hijos o cuántos de nosotros, nuestros padres, nos dijeron: no hagas esto, termina la escuela, no te hagas lo otro? Pero no lo quisimos oír. No, yo me quiero ir y quiero vivir y quiero saber quiero experimentar por mí solo. Ahí vamos. Y fuimos y nos caímos de cara. ¿Cuántos de nosotros nos sucedió eso? ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que está allá afuera, más a una edad de joven, a una edad de 18, 17, 19, 20 años, 22 años, y miramos lo que está el mundo ofreciéndonos, no, hermano, el razonamiento está lo tiro por la ventana. Ahorita lo que traigo es la emoción de lo que quiero hacer. Pues la palabra de Dios, el consejo de Dios quiere advertirnos de estas cosas. Cuidado, fíjate bien, piensa en lo que has hecho. Muchos de nosotros a esta edad todavía seguimos yéndonos por la emoción y no por el razonamiento, cometiendo estos errores. Y le hablo a los jóvenes también, pero también a los adultos. Cuidado, porque la palabra de Dios nos anima a razonar lo que estamos viviendo, lo que estamos escogiendo, cómo estamos hablando. Razona el consejo de Dios. Hijos, jóvenes, oigan a sus padres el consejo. Advice, hear the advice. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. Este es el consejo que Dios nos da a todos, jóvenes, adultos, todo. Dice, vamos a comenzar en el 1, Romanos 12:1. Romans 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra que razonemos por qué estamos aquí. Cada uno de ustedes y yo hemos prestado este cuerpo como un sacrificio vivo. Podemos estar acostados ahorita viendo televisión, descansando, es domingo. Podemos estar jugando. Podemos andar en cualquier otro lugar. Pero hemos presentado el cuerpo en sacrificio. Porque quiero creer que ninguno de nosotros se quiere conformar a este siglo. Se quiere conformar a la cultura, a las creencias de hoy en día. Porque si vemos el mundo, hermanos, y lo que esta cultura ha traído, veamos lo que está sucediendo. Veamos todo lo que está pasando. El mundo no se encuentra en muy buen estado, dado a que han hecho al lado el mandamiento de Dios para seguir sus propios caminos, dice la palabra. Pero así dice la palabra: no te conformes. Do not settle for the world. Transforma tu pensamiento. Como dije, el problema del pueblo de Dios, hermanos, fue eso: ser como las demás naciones. Queremos ser como las demás personas. ¿Y qué hacen las demás naciones? Cambian el mandamiento de Dios por las tradiciones. Nos olvidamos del mandamiento de Dios por nuestras emociones, por lo que queremos. Eso es lo que el pueblo de Dios ha hecho desde un principio y lo seguimos haciendo. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl fue rey por mucho tiempo, pero luego cambió el mandamiento de Dios por lo que las personas le pidieron. Es por eso que Dios le dijo: tú ya no vas a ser rey. Porque cambió el mandamiento de Dios por lo que el hombre quería. Pero también allá en Mateo 15, del 8 al 9, vamos allá. Mateo 15, del 8 al 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El pueblo llegó a adorar a Dios en vano. ¿Por qué? ¿Por qué comenzaron a adorar a Dios en vano? Por eso. Porque dice la palabra que en vano lo llegaron a honrar. Porque esa es la consecuencia. Cuando hacemos a un lado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, básicamente le estamos diciendo a Dios que no necesitamos de su autoridad, que somos parte religiosos, pero parte hago lo que a mí me da la gana. Y dice Dios: por esta razón, de labios me honra. Híjole, no sé ustedes, hermano, pero yo no quisiera adorar a Dios de labios nomás. Quiero creer que le echo ganas, no soy perfecto, tengo mucho error, pero trato sinceramente, creo, de echarle esas ganas que cada uno de nosotros le debe echar para no adorar a Dios en vano, de labios. Porque querer ser como las demás personas, querer ser como los demás en el mundo, estás obligado a hacer los mandamientos de Dios a un lado, a ignorar su palabra, su mandamiento, para poder justificar tu estilo de vida. Por un lado, tengo a Dios diciéndome que no ame al mundo, que no me conforme con este siglo, que no me trate de adaptar al sistema terrenal. Por un lado lo tengo a Él, y por el otro lado tengo personas como Darwin, como las redes sociales, como la televisión, como mis familiares, mis maestros, culturas, políticos, amigos, todos diciéndome que si no me adapto al sistema del mundo, no encajo en el sistema del mundo. Que si no me hago como ellos, entonces yo no puedo ser su amigo. Entonces por un lado tengo a Dios y por el otro lado tengo todo que es el mundo, diciéndome que si yo no me adapto no voy a tener éxito. Pero todos sabemos, hermano, que esto no es así. Entonces, si tengo estos dos
pues seres, se podría decir, diciéndome qué hacer, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? El apóstol Pablo responde esta pregunta con otra pregunta. ¿A quién le voy a hacer caso? Vamos a ver qué dice Gálatas. Galatians 1:9. Gálatas 1:9. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice: pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo me responde esta pregunta con otra pregunta. ¿De quién busco el favor? ¿De quién buscas el favor, hermano? ¿De los hombres? ¿De los amigos? ¿De los políticos? ¿Del gobierno? ¿O de Dios? Y dice el apóstol Pablo: pues yo busco el favor de Dios. Porque si yo anduviera queriéndole caer bien a los hombres y agradarlos en todo lo que ellos hacen y convivir con ellos de la manera que ellos conviven y querer quedar bien, entonces yo no soy siervo de Dios. Yo no sirvo para nada para Dios. La respuesta a la pregunta de Pablo te va a decir: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Solo tú sabes esa respuesta. ¿De quién andas buscando el favor? ¿Con quién quieres quedar bien? Si busco el favor de las personas, querer caerles bien, tener muchos amigos, oigan esto, jóvenes, quererles caer bien, tener muchos amigos, entonces tú has escogido amar más a este mundo. Tú has escogido hacer a un lado a Dios para amar más a este mundo. Pero si tú buscas el favor de Dios, entonces tú vas a luchar por transformar tu mente, por obedecer los mandamientos de Dios, sin importarte qué dice la cultura, sin importarte qué dicen tus amigos, sin importarte las tradiciones del mundo. Tú vas a obedecer a Dios. La vida en Cristo y la vida en el mundo son vidas muy diferentes. Y te ofrecen cosas muy diferentes. Cada una te ofrece cosas muy diferentes. La vida en el mundo te ofrece ser popular, ser rico, ser famoso, tener sexo inmoral, tomar alcohol, hacer drogas. Pero la vida en Cristo te ofrece algo muy diferente. Y parece ser que la vida en el mundo tal vez sea más atractiva para el hombre carnal, y es que por eso dijo el Señor: ancho es el camino de la perdición y muchos van para allá, pero bien chiquito el de la salvación, y muy pocos la van a hallar. ¿Y por qué, Señor? Porque la vida en Cristo es muy diferente. Para vivir en Cristo se requiere sacrificio personal. Se requiere perdonar y olvidar. No nomás perdonar y no te olvido, perdonar y olvidar. Ser fiel a Dios. Se necesita dedicación, esfuerzo, entrega, leer la Biblia, estudiarla, etcétera, etcétera. Son vidas muy diferentes. Para la carne, parece más atractivo decir: bueno, me voy a darle vuelo a la hilacha, me voy a darle para allá. Porque esta vida en Cristo lleva sacrificio. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Quién quiere sufrir? Señor, ¿quieres que sufra junto contigo lo que tú sufriste? Sí, quiero que sufras. Pero lo que nos va a dar a lo último, hermanos, dice que es una corona de vida. Pero también recordemos las consecuencias de una vida y de la otra. Las consecuencias que la vida en la carne te trae, porque parece ser que es más placentera la vida en la carne. Es más bonita, es más divertida. Es lo que parece ser ante los ojos, pero ante el entendimiento no. ¿Y qué es las consecuencias de la vida en Cristo? Romanos 6:23 nos da los dos lados de la moneda. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué te trae una vida en el mundo? Cuando anduviste en el placer, cuando anduviste con los amigos, cuando anduviste con las mujeres, cuando anduviste con los hombres, cuando anduviste en el alcohol, en las drogas, ¿qué te trajo todo eso? Adelántale a la vida. A lo mejor tú los puedes mirar ahí en la calle a las personas cómo terminan. Cómo las personas terminan divorciadas, sin nada. La vida en el mundo al principio parece ser muy divertida, pero luego vienen las consecuencias. Adicciones, enemigos en la carne, divorcios, problemas, pleitos, depresiones, muerte espiritual. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero la vida en Cristo, el mismo el 23 ahí, 6:23, la otra lado de la moneda, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que te ofrece con el tiempo la palabra de Dios? Yo era un tonto. Yo no sé ustedes, pero yo era un tonto. Yo cometía cada error. Mi vida cada vez iba a lo peor porque mis decisiones no eran las mejores. Yo esperaba el fin de semana desesperado para gastar mi cheque y ya sabía dónde iba a ir y dónde me lo iba a gastar, y el lunes ya no había ni qué hacer, porque entracalado por todas partes. Pero ahora en Cristo me doy cuenta que con el tiempo la palabra de Dios te trae sabiduría, te trae paz, riqueza espiritual, salud espiritual, felicidad. Sobre todo te promete lo que el mundo, ni tus amigos, ni tu trabajo, ni el alcohol, ni las drogas, ni nada te ofrece. Vida eterna. Una vida después de esta. Una vida después de esta. ¿Cómo poder escoger lo otro? ¿Cómo poder decir, es que vale más 60, 70 años en este mundo, dándole vuelo al hilacha, pero luego sigue una eternidad separado de Dios? Sufrí divorcio en el mundo, me peleaba con las cantinas, me peleaba con el que podía, hacía lo que yo tenía que. En el mundo sufrí, aunque según yo vivía muy a gusto, pero sufría. Enemigos por donde sea, andaba volteando para atrás nomás a ver quién. Y luego todavía morir y tener que sufrir una eternidad. No. Termino con una escritura y con un pensamiento. ¿De quién buscamos el favor? ¿De quién? Espero esta escritura nos ayude, hermano. Romanos 2, del 7 al 9. Ahí estamos, en Romanos 2, del 7 al 9. Dice, aquí está lo que nos puede hacer pensar bien las cosas. Dice, vida eterna a los que perseverando el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿De quién busco el favor, hermano? La respuesta está en ti. Tú tienes esa respuesta. Yo tengo esa respuesta. Vida eterna, inmortalidad, a los que buscan el bien hacer, a los que buscan obedecer los mandamientos de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no quieren entender, a los que no queremos, mejor dicho, entender, a los que somos duros de mente y que no aceptamos la vida que Cristo nos quiere dar. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, quiere saber, aquí hay personas que les pueden enseñar y hablar acerca del Evangelio, y aquí hay agua también para aquel que quiera decir, yo quiero hacer las cosas bien con Dios. Gracias, hermanos, esto es todo lo que Dios me dio. Vamos a entonar el último canto de invitación.